Mis hermanos de clase de la Florida, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor en esta hora porque Él me ha considerado y me ha tomado en cuenta para poder trabajar en su obra y llevarle en esta hora el mensaje de la palabra del Señor, el alimento espiritual. Le entrego los saludos de mi hermano Sergio Maturana, predicador encargado de clase de la Florida, así también de mi hermano Jaime Obreque, de mi hermano Samuel Pailagüe, quien les habla, esperando que el Señor les haya guardado hasta este momento. Vamos a pasar a orar, a pedir al Señor que Él nos una en un solo espíritu y que, como decía al principio, la palabra del Señor sea de gran bendición para nuestras vidas. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre amado, Padre bueno, lleno de amor y de misericordia, te doy gracias, Señor, porque nos permite en esta hora poder invocar tu santo nombre. Alabamos y bendecimos, Señor, tu nombre, porque tú eres soberano, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y no miras nuestras debilidades y nuestras torpezas. Solo nos recibes, Señor, porque tú eres bueno. Padre bendito, te pedimos en esta hora que nos unan en un solo espíritu. Permite que esta palabra, Señor, que tú tienes para tus hijos, Señor, sea de gran bendición. Prepara cada corazón para que pueda recibirlo, Señor, con alegría, sabiendo, Señor, de que tu palabra nos fortalece, nos alimenta y nos prepara para tu venida. Te pedimos estos favores y bondades, dándote gracias por tu amor, en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, la palabra del Señor en esta hora se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que el Señor confirme la lectura de su palabra en nuestros corazones. Le pido al Señor que Él me revista de gracia para poder entregar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque si bien es cierto, el Señor toma hombres como instrumentos, pero la palabra es del Señor. En esta hora vemos cómo este mensaje maravilloso nos insta, ya que lleva como título, dice, viviendo en el Espíritu. Y nos revela y nos da a conocer, ¿cierto? Tal vez un mensaje que lo hemos escuchado muchas veces, pero es necesario siempre recordarlo, que nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir en el Espíritu. Pero no solo decir que vivimos en el Espíritu, sino que demostrar que vivimos en el Espíritu. Que el Espíritu de Dios realmente mora en nosotros. Por lo tanto, es menester que empecemos a escudriñar nuestra vida y pensar si realmente estamos viviendo en el Espíritu de Dios o conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne. Porque si bien es cierto, vivimos en este mundo, estamos en esta tierra y cada día tenemos afanes. Y la palabra del Señor lo reconoce, por algo dice, basta cada día su propio afán. Pero eso es lo material.
Pero ¿cuál es nuestro afán espiritual? Por lo general nosotros nos proyectamos en lo material. Buscamos lograr cosas en todo sentido, no sé, poder arreglar la casa, lo típico, alcanzar un vehículo o renovar el vehículo, el que está estudiando, pues, lograr terminar su estudio, en fin, tantas cosas, hermano, y que no están mal, sino están mal, porque el Señor por algo se las ha concedido. A lo mejor el Señor lo ha bendecido materialmente y tienen como proyecto irse de vacaciones a Europa, el Caribe, lo que sea, está bien, porque han sido añadiduras que el Señor le ha dado, prosperidad que el Señor le ha concedido, y tienen que proyectarse. Pero en nuestra vida espiritual, nos proyectamos en el Señor, buscando, ¿cierto?, ser lleno del Espíritu de Dios. Ahora, usted preguntará, pero ¿cómo puedo proyectarme en el Espíritu? Es buscar la forma de cómo consagrarse más al Señor. Como por ejemplo, si yo oraba 2 veces en el día, yo tengo que proyectarme y decirle, Señor, ayúdame porque tengo como proyecto, como propósito, como anhelo, empezar a orar 3 veces al día, Señor. Es buscar la vida espiritual, es buscar la santidad. Señor, me cuesta perdonar, pero tengo como proyecto buscar en tu presencia, ¿cierto?, el poder empezar a perdonar a quien me ha hecho daño. Tengo esta herida, Señor, pero quiero que me sane, porque yo quiero agradarte a ti. Eso es proyectarse en el Espíritu, es vivir en el Espíritu. En cambio, el que vive en la carne solo se preocupa de la carne, solo se preocupa de las cosas materiales, de su egocentrismo. Pero el Señor hoy día nos llama a reflexionar. Él nos ama tanto, hermano, que Él dio a su Hijo Jesucristo, por amor a usted, por amor a mí. Pero fuimos llamados a una vida espiritual, no a una vida carnal. Hemos sido llamados a santidad, no a disfrutar del pecado. Hemos sido llamados para llegar un día a la Canaán celestial. Pero eso se hace a través de la manifestación del Espíritu en nuestra vida. Por eso uno de los versículos, los últimos versículos que estábamos leyendo, el 9, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hoy día el Señor busca que reflexionemos, que miremos nuestra vida, si realmente estamos en el camino que al Señor le agrada. En la palabra del Señor habla de los frutos del Espíritu, pero hay uno, es el fruto del Espíritu, y este es el amor. ¿Por qué? Porque el amor encierra todo lo demás. Bueno, ¿estoy viviendo eso en mi vida? ¿Hay amor en mi vida, en mi corazón, hacia el prójimo, hacia aquel que me hizo daño? ¿Estoy buscando en el Señor la santidad? ¿Estoy disponiendo mi vida en las manos del Señor? ¿O sigo siendo yo, el hombre carnal? Que el Señor nos ayude. Mis hermanos, la venida del Señor está cercana. Y Él no viene a buscar una iglesia carnal, viene a buscar una iglesia espiritual, consagrada, que busque de alguna u otra manera ser hacedora de la palabra del Señor. En una parte habla de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Y los frutos de la carne. Y en los frutos del Espíritu dice que está el perdón. ¿Hemos perdonado? Y medite bien esa pregunta. ¿Hemos perdonado, hermano? Y no es perdonar al amigo, no. Es perdonar a ese que nos hizo daño, a ese que nos causó tristeza. A ese debemos perdonar. Porque tristemente, si no lo perdonamos, no vamos a llegar al reino de los cielos. Mire, voy a hacer una pregunta bien
Tal vez que a muchos les va a tocar muy profundo. Pero usted tiene que preocuparse y yo tengo que salir de mi responsabilidad. Usted ha perdonado, pero de corazón, a quien fuera su pastor Eduardo Durán Castro. Hágase esa pregunta. Hermanos míos, la palabra del Señor nos pide que andemos en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu es perdón. No es odio. Es perdón. Es amor. Es sensibilidad hacia el prójimo. ¿Qué dijo de su palabra el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso hoy día la palabra del Señor nos llama a ser una iglesia espiritual, hermano. Porque todo aquel que vive en la carne y conforme a la carne es contra Dios. Es contra Dios. Aquí el Señor nos dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Será agradar a Dios? ¿Será perdonar? ¿Será sobrellevar? Que el Señor nos ayude. Por eso dice que nosotros no podemos vivir según la carne. Tenemos que dejar el odio, la vanagloria. Si algo no le agrada de su iglesia, decláresela al Señor, pero no se ponga a divulgar y a ensuciar la obra del Señor. Recuerde que todos tienen un alma que salvar, todos. Pero eso solamente lo entiende el que anda en el Espíritu, porque el que anda en la carne anda juzgando, anda criticando, anda condenando. Cuando no fuimos llamados a nada de eso, fuimos llamados a salvación, a santidad. Por eso esta palabra es necesaria en nuestros corazones. Tenemos que demostrar que el Espíritu de Dios está en nuestra vida y andamos conforme al Espíritu del Señor, agradando a Dios en todo. Porque si usted perdona a su hermano que le hizo daño, no está agradando a su hermano, está agradando a Dios. Él, Jesucristo mismo, siendo la santidad, Él se presentó humildemente a padecer por usted y por mí, siendo que Él no tenía culpa. Pero Él lo hizo por amor, fruto del Espíritu de Dios. Y eso es lo que busca el Señor en nosotros. Que el fruto del Espíritu, si realmente el Espíritu de Dios está en nuestra vida, aflore. Y dejemos de ser una iglesia soberbia. Dejemos de ser una iglesia indiferente, hermano. La verdad es que llega a dar pena muchas veces. En la última reunión general que tuvimos, yo creo que no había más de 2 hermanos conectados a través de la plataforma de Zoom. ¿Y el resto dónde están? Yo entiendo que hay muchos ancianitos que no pueden conectarse porque no saben. O pueden haber otros que no tengan los medios. Pero nuestra clase tiene aproximadamente 120 miembros activos. Porque yo recorrí todos los hogares, yo conozco todos los hogares de mis hermanos y saqué la cuenta de cuántos son los que vienen. Pero cuando nos conectamos para alabar y bendecir el nombre del Señor, ¿dónde están los hermanos? No, que fome la reunión, no. Ahora como la palabra es grabada, a ver, ¿a quién le toca? No, este hermano me cae mal, hermano Machuca, no lo voy a escuchar. ¿Está viviendo por el Espíritu, por la carne? Hermanos míos, la venida del Señor está cercana. Deja de vivir en la carne, apártate del pecado, busca vivir en el Espíritu del Señor. Porque el Señor viene a buscar una iglesia santificada.
Y el único que santifica tu vida es la presencia del Espíritu de Dios en tu corazón. Por eso hoy día tenemos que meditar, porque es tan profundo este mensaje. Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Véase en el espejo. Este es un espejo. La palabra del Señor es un espejo y hoy día el Señor quiere que nos reflejemos y pensemos, ¿estoy viviendo según el Espíritu? ¿Estoy agradando a Dios? Uno puede decir, sí, no, yo estoy agradando al Señor, pero estoy en contra de los predicadores, pero estoy en contra de las autoridades que están en la iglesia. Pero resulta que el Señor dice en su palabra textual, ninguna autoridad es puesta si no es la voluntad de Dios. El que es espiritual descansa en esa palabra. Y de lo único que se preocupa, Señor, dale gracias a los que están por delante, para que tu obra sea glorificada, para que tu obra siga adelante, para que tú tengas el control de todo. Pero el que vive en la carne, vive murmurando, vive criticando, vive encontrando todo malo. Por eso es necesario escudriñar la palabra del Señor. El que vive en el Espíritu todo lo espera en el Señor. No da su opinión, sino se la declara a su Señor, porque sabe que de Él viene la respuesta. No juzga, no critica, solo inclina sus rodillas y le declara su vida, su amargura, su tristeza, todo lo que puede pensar se lo declara a su Señor. Porque Él vive por el Espíritu, porque espera en su Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para poder comprender lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Él quiere una iglesia que viva por el Espíritu, que viva esperando en la respuesta de Dios, que todo lo disponga en las manos de Dios. Pero hoy en día todos quieren opinar. Había una alabanza que decía que se reúnen y todos hablan, pero nadie escucha la voz del Señor. Todos quieren opinar, todos quieren dar su opinión. Pero gracias al Señor, porque la mayoría vive por el Espíritu. Y esa mayoría lo único que hace es arrodillarse y pedirle misericordia al Señor. Señor, restaura tú tu iglesia porque es tuya, Señor. Levanta tú un varón. Perdona al que se cayó. Ten misericordia, Señor. Porque tenemos que considerarnos nosotros mismos, que el día de mañana también podemos caer. Pero vuelvo a repetir, eso lo considera solo el hombre que vive en el Espíritu. Porque el carnal, el que vive por la carne, ¿cierto? Ese piensa que todos los demás se caen menos él. Todos los demás están mal menos él. Pero hoy día la palabra del Señor lo declara. El que vive según la carne es contrario a Dios. Por eso hoy día, mis hermanos, con la ayuda del Señor, tenemos que esforzarnos. Tenemos que meditar en nuestra vida. El Señor a lo mejor nos dio este tiempo de pandemia para estar en nuestros hogares y buscar la presencia del Señor. Y aprender a comprender qué busca el Señor de nosotros. Entender cuál es el verdadero camino, porque nuestra iglesia desvió el camino y se puso una iglesia materialista. Que donde el que tenía un auto 0 kilómetros, el que logró una casa, el que logró un título, es el bendecido. Da lo mismo si han pasado 5 años que no han sentido la presencia del Señor. Pero como tiene una buena chequera, ese hermano es bendecido. Pues déjeme decirle que conforme a la palabra del Señor está equivocado. Porque el hombre bendecido es el que tiene el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón. Y no es el que tiene los bolsillos llenos de plata. Porque el espiritual va a llegar al reino de los cielos. Pero el carnal va a ir al infierno. Por no aceptar, por no recibir, por no tener en su vida, en su corazón, el Espíritu de Dios.
Hoy el Señor nos llama, ¿cierto? Hoy Él nos llama para que no seamos condenados. Dice el primer versículo que leímos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, el que anda conforme a la carne está en condenación. Revisemos nuestra vida. Hagamos mea culpa. Mirémonos en esta palabra, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Su venida está pronta, pero como decía, Él no viene a buscar una iglesia carnal que se guíe por la carne, por los designios de la carne y los deseos de la carne. Viene a buscar una iglesia espiritual que le anhele a Él, que anhele su presencia, que alabe su nombre. Una iglesia que perdone, que sobrelleve. Una iglesia humillada, una iglesia a las plantas de Él, buscando solamente que Él la guíe. Por lo tanto, mis hermanos, le invito en esta hora. Aproveche el tiempo que tiene, que se le ha concedido en su hogar. Porque aunque puedan ver todas las cosas malas, pero el espiritual ve lo bueno. El espiritual ve que tiene tiempo ahora para orar más, para buscar más al Señor. El espiritual confía en su Dios. No importa lo malo que haya, Él confía en su Señor. El otro día me tocó presenciar una situación en un hogar cristiano. Y la verdad que se constreñía mi corazón. Y ahí el Señor me dio esta palabra. Un hermano hizo un negocito y le salió todo mal. E inclusive tuvo pérdida. Pero sus palabras fueron: mi Señor sabe por qué pasó todo. Él confiaba en su Señor. Tal vez perdió lo material, pero él confiaba en su Señor. Ese es un hombre espiritual, un hombre que vive por el Espíritu. El carnal se habría enojado y habría reclamado contra el Señor: y Señor, ¿y por qué perdí esto? ¿Y por qué me fue mal si nunca me había ocurrido? Pero no, ahí estaba morando el Espíritu de Dios. Y ese varón, hijo del Señor, su amargura, a lo mejor su tristeza, su ofuscación, se la guardó. Y lo único que dijo: mi Señor sabe por qué pasan todas las cosas. Y en vez de mirar lo malo, empezó a ver lo bueno. Quizás de que me libró el Señor. A lo mejor podía pasar esto, a lo mejor podía pasar esto otro. Esa es la vida que el Señor quiere que tengamos. Que entreguemos nuestra vida a Él y empecemos a vivir por el Espíritu. Los tiempos no son mejores, hermano. Viene un tiempo muy difícil, pero los que viven por el Espíritu confiarán en la palabra del Señor, donde dice que aunque los montes se derritan como grasa de carnero, yo estaré como en tierra firme, porque Jehová es mi ayudador, mi protector. Doy gracias al Señor en esta hora por su palabra. Tal vez un poco fuerte, hermano, pero tenemos que despertar, porque Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia santificada, preparada en el Espíritu, no una iglesia carnal, dedicada a lo material. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias, porque tu amor es tan grande para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos demuestras tu misericordia. Gracias porque tu palabra es clara, es justa y es verdadera. Y nos pides que dejemos de andar en la carne, los que aún somos carnales, y empecemos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos para prepararnos, Señor, para tu venida. Ayúdanos, Señor, para ser hacedores de tu palabra. Confirma esta en nuestros corazones, por misericordia. Te lo pedimos humildemente, a través del bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Vamos a orar ahora, a pedir la bendición al Señor para que Él confirme todo lo que Él nos ha dado. Señor, te damos gracias porque nos has permitido en esta hora meditar en tu palabra. Gracias por bendecirnos a través de ella, darnos la fortaleza, como decíamos, para ser hacedores de tu palabra. Te ruego misericordia en esta hora por todos tus hijos que puedan estar enfermitos, Señor. Por misericordia, obra sanidad en cada uno de tus hijos y guarda todo tu pueblo. Ten misericordia de cada petición presentada delante de tu presencia, Señor. Y rogamos en esta hora que tú confirmes este servicio y esta tu palabra, Señor. Y que toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti. Y rogamos tu bendición en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga.